el Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah, Ki misión Tetze Torah, Udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Leamo Israel Vikedushah. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a la introducción de la porción semanal de la Torá. En este momento pues estamos transmitiendo desde la comunidad Beit Dabar Higüey. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con esta lectura, pues damos la bienvenida a este programa de los viernes de la introducción de la porción semanal de la Torá. Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí y comparta con aquellos que desean conocer lo que es las raíces hebreas de nuestra fe. Iniciemos con esta plegaria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shegei anu beki manu vegi manu laman hased. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta este momento. Toda Rabá, Padre eterno, te damos en esta noche. Te pedimos que pueda bendecir a tu pueblo que está aquí sentado, Padre eterno, escuchando tu Torá. Amén y amén. Bien, pues como ya hemos anunciado, en esta semana tenemos la parashá de la vestimenta de Kedushá. Como usted puede visualizarlo ahí, en esta semana tenemos la instrucción de las vestimentas sagradas. La parashá Tetzaveh significa mandarás. Se está refiriendo a la orden que el Eterno le dio a Moshe para que le dijera a Aarón, para que a su vez ellos confeccionaran las vestiduras sagradas. La parashá se encuentra en el capítulo 27 del libro de Shemot, a partir del verso 20 hasta el 30:10. Ahí está lo que es la lectura. El Maftir se encuentra en el capítulo 30, verso 8 al 10, y la Haftará se encuentra en Ezequiel, capítulo 43, desde el 10 al 27. De inmediato vamos a entrar en lo que es el Maftir. Declara la Escritura: Aarón también lo quemará cuando él encienda las lámparas entre anocheceres. Este es el quemado de incienso regular delante de Yuhei por todas sus generaciones. No ofrecerás incienso extraño sobre él, ofrenda quemada ni ofrenda de grano, y no verterás ofrenda de libación sobre él. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año. Con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, él hará expiación por él una vez al año, por todas sus generaciones, especialmente Kadosh para Yuhei Bajei. ¿De qué nos está hablando el Maftir? La pauta, la logística, se puede llamar
el orden, el ceder para poder ofrecer los sacrificios que se iban a requerir en la oficialización de los levitas, en este caso Aarón. Ustedes pueden ver que el Eterno le dio a Israel mandamientos específicos y una de estas cosas es acerca de los sacrificios. Sabemos, claro, que todo esto iba a ser una sombra de lo que había de venir. Vemos cómo lo hemos estado diciendo que el Eterno es un Elohim de orden. Ustedes ven cómo le dio el mandamiento de poder habitar entre ellos en la construcción del Mishkan, de una casa, con utensilios que cada uno de ellos tiene una representación y un uso. Y entonces ahora se continúa con lo que es lo que se va a hacer en esos utensilios. En este caso, lo concerniente a lo que es el sacrificio. Sabemos claramente que el Eterno no necesita que nosotros le demos nada porque Él es el dueño de todo. El Eterno es el dueño del oro, la plata, todo eso. El Eterno no necesita absolutamente nada de nosotros. Lo que el Eterno le estaba indicando a Aarón respecto a estos sacrificios era por el propio bienestar del pueblo. Es la manera en que ellos se iban a acercar al Eterno, porque la relación con el Eterno se había destruido. Sabemos que Adán, el primer hombre, se distanció del Eterno y ahora el Eterno tuvo que crear una dinámica para que el hombre pudiera acercarse de nuevo. A Noé le dio instrucciones de sacrificio. Abraham hizo sacrificio. Isaac hizo sacrificio. Jacob hizo sacrificio. Es decir, que es totalmente un error pensar que acercarse al Eterno no requiera el sacrificio de algo. Entonces, el objetivo de esos sacrificios era enseñarle al hombre a que todo cuanto él poseía le pertenece al Eterno. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Eterno. El Eterno no necesita nada de nosotros porque todo le pertenece a Él. Ahí Él tiene todo. Entonces, en este capítulo, el capítulo 30, el Maftir está recordándole a ellos lo que Aarón debe de hacer para poder establecer esa conexión que se perdió con el hombre. Por eso dice que cuando Aarón prepare la lámpara al atardecer, quemará el incienso. En esta ocasión, la lámpara que simboliza los 7 rúas del Eterno también simboliza la oración. El sacrificio en el altar de bronce y la oración con el entendimiento está simbolizada por la quema de incienso en el altar de oro cada mañana y cada tarde. ¿Qué nos enseña esto? La importancia de orar cada mañana, orar cada tarde en el Rúa y con entendimiento. Con entendimiento es que se ora. Por eso es que nosotros tenemos un sidur que nos enseña la forma en que debemos de orar, que ha sido hecho con el fin de ayudarnos a nosotros a orar con entendimiento.
¿Por qué? Porque lamentablemente las religiones no enseñan a la gente a orar. El primer sacrificio que nosotros tenemos que dar al Eterno es la oración. Y por eso es que cada mañana usted ve que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, ya yo estoy despierto. Solamente cuando estoy enfermo o cuando tengo algo que me impide el yo poder hacer el matutino, yo no lo hago. Pero independientemente de que no pueda hacer el bendición matutina y transmitirlo, yo tengo una relación con el Eterno. Y quiero decirle a todos aquellos que están mirando este programa en este momento, que en medio de tanta situación que está pasando este mundo, en medio de tantas dificultades que está pasando este mundo, en medio de tantos problemas, tantas dificultades emocionales, gente quitándose la vida o teniendo el suicidio como mecanismo para concluir su existencia, en medio de una sociedad totalmente depresiva, una sociedad violenta, una sociedad con un vacío existencial tremendo. La solución o parte de la solución para poder contrarrestar todas esas cosas del trastorno del ánimo es la oración. Es la oración, es la plegaria. Por eso nosotros nos hemos dedicado a enseñar a la gente a orar, porque ese es el sacrificio más importante que una persona le puede dar al Eterno. Por eso es importante el saber a quién usted le va a orar, cómo usted va a orar y de qué manera usted va a orar. Señores, eso es algo fundamental. Por eso es que hay un tema complementario que yo se lo aconsejo que lo vea, que se llama la oración según la Torá. Nosotros debemos de orar ¿a quién? Al Eterno, a Yuhei Bajei, a Yahweh. A Él están dirigidas nuestras oraciones. Nosotros no tenemos que orarle ni a santos, ni a meltresas, ni a ídolos, ni a hijos, ni a abuelos, ni a madre, ni a padre. A quien nosotros tenemos que dirigir nuestras plegarias es al Padre Celestial. A ese que debemos de dirigir nuestras plegarias. Y en el nombre de quien nosotros sellamos esa plegaria, en el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo. De modo que cuando uno se levanta todos los días por la mañana, lo primero que uno hace al abrir sus ojos es: te doy gracias, Padre eterno, porque me has dado un día más de vida. Ahora me presento delante de ti para que tú tomes el control de este día, para que tú me guíes, que tú guíes mis pasos, que me ayudes durante todo el desarrollo de este día. Te agradecemos por los alimentos, por la vida, por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra vida te agradecemos. Y todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Así se debe de orar. ¿Por qué? Porque los ídolos no escuchan. La gente cree que los ídolos escuchan. Los ídolos no escuchan. Y lamentablemente los seres humanos que se han ido de este mundo, tampoco usted tiene que orarle, porque los muertos no pueden escuchar. Los muertos no pueden, bajo ningún concepto, oiga bien, hacer nada por nadie. Yo perdí a mi padre, yo perdí a mi madre, que yo amaba a mi madre, una cosa sin igual, pero mi madre ya no puede hacer nada por mí.
Todo lo que mi madre hizo por mí lo hizo mientras ella estaba viva. Pero ya mi madre está descansando, mi padre está descansando, mis hermanos que han muerto están descansando. Ya ni papá, ni mamá, ni hermano puede hacer nada por mí. Por eso yo no debo de elevar mi plegaria a ellos o a ellas. Una estatua no puede hacer nada por mí. Ni una pintura, ni una estructura no puede hacer nada por mí. El único que puede hacer por mí se llama Yud Hei Bat Hei, nuestro creador, el eterno, Elohim, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Ese es que siempre está ahí dispuesto a escucharme. A Él es que debo de dirigir mis plegarias. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua. Por eso es incorrecto orarle al Hijo. Pedirle al Hijo es incorrecto. Al Hijo no se le pide. Se pide en el nombre del Hijo. Al Hijo no se le pide. Se pide en el nombre del Hijo. Porque Él mismo lo dijo. Todo lo que pidiere al Padre en su nombre, yo lo dará. Y esto es importante. Esto es importante que usted pueda entender y aprender estas plegarias para que usted pueda tener respuesta a sus plegarias. No se pide en el nombre del Hijo. No se pide al Hijo, se pide en el nombre del Hijo. No se pide a la mamá, ni al papá, ni al tío, ni al sobrino, ni a nadie. Eso no es verdad. Ellos se están descansando. Se pide al Padre en el nombre del Hijo. No se le pide al Ruach HaKodesh. No se le pide a nadie. Solo se le pide a quién? Al Padre. Entonces, ese es el sacrificio más importante que usted y yo debemos de tener en cuenta. La oración. La cantidad de personas. Ayer mismo vi una noticia muy desastrosa de una persona joven, una muchacha joven, empresaria. Se quitó la vida. Una persona próspera, una persona que tiene todo. Usted dice, ¿qué pasó? Es que hay batallas que mucha gente no sabe, que la gente pelea a osculta, sin darse cuenta. Y luego solamente cuando pasan este tipo de cosas, es que nosotros vemos lo que pasa. Entonces, ¿cómo se debe orar correctamente? ¿Cómo se debe orar correctamente? Se debe de orar dándole gracias al Eterno por todo lo que Él nos ha dado. ¿Y en nombre de quién se sella esa oración? En el nombre del Hijo. Aprenda a orar correctamente. Aarón tenía que mantener esa menorá encendida. Aarón tenía que hacer los sacrificios por la mañana, al mediodía y por la tarde y la noche. Y una vez al año tenía que entrar a ofrecer un carnero con toda su vestimenta sagrada para presentar al pueblo delante del Eterno en lo que es ese sacrificio de Yom Kippur. Y por eso es que dice que Aarón hará expiación sobre los cuernos una vez al año, porque solamente entraba una vez al año a ofrecer ese sacrificio de expiación. Y por eso es que el Eterno, da estas instrucciones. Dice el libro de Hebreo, capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Asimismo, el Hijo del Hombre se presentó y se sacrificó una vez y para siempre. De esa misma manera va a retornar de nuevo y su segunda venida no tendrá ninguna relación con el pecado. Porque el sacrificio de Mashiach fue perfecto. El sacrificio de Yeshua fue perfecto. Yeshua se dio en propiciación por nuestros pecados, murió por nuestros pecados,
como ese sacrificio perfecto. Él fue un Cohen Agadol. El Cohen Agadol, Aarón, tenía que ofrecer sacrificio por otro. Pero Yeshua fue el sacrificio perfecto. ¿Usted sabe por qué? Porque él, siendo Cohen Agadol, se tuvo que entregar a sí mismo por sacrificio. Es como nosotros, es como yo le dije esta frase, que somos un Mishkan en miniatura. Tenemos que ser nuestro propio Cohen y tenemos que presentar nuestro propio sacrificio. Eso fue lo que hizo Yeshua. Y por eso es que Mashiach es el sacrificio perfecto. Dicho esto, vamos a continuar con lo que es la Haftará. Mire, la Haftará dice: tú, Ben-Hadán, escribe a esta casa de Israel para que ellos se cesen de sus pecados y que aquellos midan con exactitud. Si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrale la elevación y los planos de la casa, su salida y entrada, y todos los detalles de decoraciones, y todas sus especificaciones, su diseño y su salida y entrada, su Torá. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo con sus especificaciones y lo llevan a cabo. Esto es Torá de la casa. Toda el área en derredor de la cumbre de la montaña será especialmente Kadosh. Esto es Torá para la casa. ¿De qué está hablando aquí la Haftará? Está hablando de esa visión magnífica que tuvo Ezequiel acerca de ese gran Beit Hamikdash que va a descender, y por supuesto tiene que ser un requisito el mantenerse en Kedushá. De eso se trata la visión de Ezequiel. Ezequiel habla de cómo va a ser restaurado el Beit Hamikdash y cómo cada persona que ostenta entrar a ese templo tiene que estar preparado. Por eso es que este capítulo contiene la descripción detallada de un recorrido que hizo por un templo en la tierra de Israel. Su guía, su mensajero celestial, midió cada parte del templo por la descripción que incluye el tamaño de las cámaras, las paredes, las puertas, y el templo se describe, se parece mucho al templo de Salomón, y no sabemos si el templo que vio se edificará ni cuándo. Habla de horno, del lugar santísimo, de la mesa de los sacrificios, la cámara de los Kohanim, el santuario, el altar interior, etc. Ahí está la descripción. Entonces, cuando nosotros vemos esta fotografía de un templo o vas caminando alrededor de un edificio, por eso uno se pregunta, ¿también se le mandó a contar a los del pueblo lo que habían visto para que se avergonzaran de sus iniquidades y eso contribuyera a despertar en ellos el deseo de volverse al Eterno y gozar dignamente de las bendiciones del Beit Hamikdash? Un privilegio que había perdido por no arrepentirse de sus pecados. Ezequiel establece claramente el mandamiento de que ninguna cosa impura iba a entrar ni a adorar en el Beit Hamikdash que él vio. Y por eso el Eterno ha establecido la misma norma para los que entran en el Beit Hamikdash. Lo de ayer lo estableció hoy. Señores, nosotros tenemos que ser sinceros con esto. Oiga bien. La Escritura dice que el Eterno le dijo a Ezequiel: mira, muéstrale, primero dile que se arrepientan de sus pecados, que hagan teshuvá. Y luego que ellos hagan teshuvá, si ellos se arrepienten, muéstrale entonces el Beit Hamikdash. ¿Qué queremos nosotros decir con esto?
hasta que el mundo, hasta que el pueblo de Israel no esté preparado para ver esa cabot del Beit Hamikdash, el tercer Beit Hamikdash no va a ser construido. Tiene que haber, mire, para poder nosotros ver, como le estábamos hablando la semana pasada, acerca de todas las tendencias que nosotros vemos en las redes sociales, en Israel hay un instituto del templo que tiene todas las características de lo que era el Beit Hamikdash, y en ese instituto del templo usted puede apreciar, ahora cuando yo vaya a Israel, que el Eterno me permita ir a Israel, yo voy a ir y voy a grabar todo lo que pueda para poder traérselo, y aquellos que van a Israel pueden también visualizar cómo se puede ver todas estas cosas. Mire, hasta que Israel, el pueblo de Israel, esparcido en las naciones, y en los judíos que habitan en Israel, hasta que no haya una completa restauración de los corazones, no va a haber tercer templo. Porque es lo que el Eterno le dice a Ezequiel. El Eterno le dice a Ezequiel, mire, dile a ellos que hagan teshuvá. Y después que hagan teshuvá, entonces tú le muestras. De modo que para nosotros poder ver la cabot del Eterno, tenemos que vivir en teshuvá y tenemos que vivir en kedushá. Usted sabe ahora mismo lo que está pasando en Israel. Yo estoy mirando manifestaciones de protestas en Israel que nunca en mi vida yo la había hecho, yo la había visto. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Israel, el lugar en donde más se ora. Israel, el lugar donde todos los días oramos por la paz de Jerusalén. Ahora resulta que la población civil está en un conflicto con el gobierno por unos derechos y deberes. Ahora resulta que tenemos dentro del propio Israel judíos que están en contra y están haciendo, atacando, que el primer ministro israelí le llamó que son iguales que los terroristas, que está, porque que cuando una persona hace eso que está pasando en Israel, ¿cómo se le puede llamar? Entonces, señores, hasta que el pueblo de Israel no haga teshuvá, no va a haber Beit Hamikdash, ni el Eterno va a mostrar nada, aunque haya instituto de templo, aunque digan todo está listo, ya la vaca nació, los Kohanim está listo, no va a haber. Mire la indiferencia que hay todavía en muchos judíos, tratando al que ellos creen que no es judío de una forma denigrante. Aquellos que están llamados a dar la luz, no lo están haciendo. O actualmente todo el mundo agarrando para su lado. Los akenazistas por allí, los sefardí por allí. Es un desastre lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, ¿usted cree que bajo esas condiciones el Eterno va a mostrar su cabot? No. El Eterno tiene que remeñar la mata. Tiene que remeñar la mata. Porque ese templo, ese Beit Hamikdash, que es tan hermoso, no puede verlo todo el mundo, solamente aquellos que están en Kedushá. Y para poder ver eso, tiene que ocurrir Teshuvá. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo de la Parashat Tetzaveh. Dice el capítulo 27, Be'atá Tetzaveh et Benei Yisrael, Bekithu aleja shemen sayitzat katit la amat, Or leja alot ner tamit, y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva puro batido para la iluminación, para encender las lámparas. Ya sabemos que Israel representa a ese olivo que tiene características, que el olivo nunca muere, el olivo para dar su fruto tiene que durar unos 40 años, etcétera, etcétera. El olivo nunca muere, el olivo nunca
deja de parir, y ahí le puedo dar el estudio complementario que se llama Israel como olivo silvestre. Dice que una vez concluida la tarea de Moshe, deberá realizar una ceremonia durante 7 días con el fin de consagrar a Aarón y a sus hijos. Se ofrecerán sacrificios, se vestirá a Aarón y a sus hijos con su vestimenta respectiva y se ungirá a Aarón con el aceite de la santa unción. Ustedes pueden ver aquí la vestimenta de un Cohen. Tenía turbante especial, como dice Éxodo 28:39. Tenía la santa señal de la dedicación, que es el nombre sagrado, Éxodo 28:36. Tenía la piedra de ónice, donde estaban representadas las 12 tribus. Tiene la cadenilla, Éxodo 28:14. El pectoral del juicio, que es el Urim y el Tumim, ahí estaban las 12 piedras. El efod con su cinturón tejido, la túnica sin mangas, el dobladillo con campanilla y granada, Éxodo 28, y la túnica de lino. Ahí está la vestimenta del Cohen. Esa era la vestimenta sagrada del Cohen. Por otro lado, nosotros vemos aquí todo lo mobiliario que se utilizaban en la carpa de reunión. Ya sabemos que cada uno de estos utensilios era sombra de lo que había de venir. Y por esa razón es que el Eterno le envía con tanta delicadeza a que pueden definitivamente concluir todas esas características. Por otro lado, sabemos que la mención de esos elementos, pues definitivamente hace alusión a lo que son los dones y los talentos que el hombre tiene. Por ejemplo, si usted ve lo que hay en la mesa de propiciación, lo que representa el lugar santísimo, lo que representa la mesa de la propiciación, ahí usted puede ver los distintos dones, que es lo que hace que represente esos utensilios. Porque como hemos dicho ya, a donde el Eterno quiere morar es en el corazón. Y por esa razón es que este Mishkan que fue mandado a hacer en el desierto, iba a representar nada más y nada menos al hombre, que es el último lugar donde el Eterno quiere morar. Entonces, con esto podemos decir claramente y reconfirmar claramente que el Eterno no necesita habitar en un lugar hecho de mano de hombre. A donde el Eterno necesita habitar es lo que es en el corazón del hombre, como ya lo hemos dicho. Entonces, en esta parashá, Tetzaveh, nosotros podemos encontrar muchas cosas. Hay mucho material referente a lo que es esta parashá, porque es una parashá fundamental en lo que es el aspecto de la consagración. Si nosotros habláramos de lo que es la ropa del hombre, tal como la parashá de la semana pasada presentó una gran cantidad de desconcertantes detalles sobre la construcción del Mishkan y sus utensilios, la parashá de esta semana nos bombardea con instrucción sobre la confección de la vestimenta de los Kohanim. Y como ya hemos señalado en la discusión sobre el Mishkan, la clave para apreciar dicho detalle es entender que ni el Mishkan ni los templos que le siguieron tenían como objetivo servir como catedrales, lugares de culto, diseñados para infundir un sentimiento de reverencia ante la majestuosidad del Eterno en los corazones de su visitante. Estas estructuras fueron diseñadas en torno a la idea de servir como una morada para el Eterno, lugares en los cuales la presencia divina podía manifestarse de forma física
Como tales, no había la necesidad de que la estructura misma despertara un sentimiento de reverencia por el Eterno o por su majestuosidad, ya que dicho sentimiento está allí sin la necesidad de utilizar ningún tipo de apoyo físico. La presencia divina lo genera. Por eso, yo quiero que ustedes sepan, amados hermanos, que las religiones paganas han hecho de los templos lugares de adoración, pero de ídolos. Pero ya nosotros hemos escuchado con esta exposición que hemos dicho, debemos de analizar esa vestimenta de los Kohanim con la misma perspectiva. El propósito de la vestimenta no era deslumbrar a la audiencia. No había ninguna necesidad de exponer ante los fieles la importancia de los Kohanim por medio de vestirnos con maravillosa vestimenta. Su importancia, que era obvia, que la vestieran, era placentera ante los ojos de todo ser humano, e intentaremos dilucidar realmente qué representaba cada cosa, para que ustedes puedan entender algo. Miren, ahorita más adelante vamos a estar hablando de otras situaciones, como ya hemos dicho aquí, como ya hemos presentado aquí, ¿verdad? Hay una descripción completa acerca de cada una de estas cosas, porque aunque usted ve que tiene ahí la descripción del versículo, pero no hay ninguna descripción. Entonces, ¿qué representaba la túnica? La túnica expía el pecado del derramamiento de sangre humana, como dice Génesis 37:1. Ellos degollarán una cabra y sumergieron su túnica en sangre. Eso representa la túnica. Los pantalones expían por los pecados resultantes del libertinaje sexual, como está escrito: les harás pantalones de lino para cubrir la carne de los órganos sexuales, como dice Éxodo capítulo 38:42. El turbante expía por el pecado de la arrogancia. Como sabemos, Rabí Hanina dijo: algo que es vestido en lo alto por la parte superior de la cabeza es el punto más alto de un ser humano erecto. Expía por el pecado de tenerse a uno mismo en alto. El cinturón limpia el corazón de los pensamientos impuros. Sabemos esto de su ubicación, ya que el cinturón estaba enrollado en torno al cuerpo del Cohen, justo por debajo de sus brazos, en la sección media. El pectoral expía por el pecado de la mala ejecución de la justicia, como está escrito: hará un pectoral de justicia, como dice Éxodo 28:15. El efod expía por el pecado de la idolatría, como dice: sin efod y trafín talismán, o sea 3:4. La bata expía por el pecado de la lación hará. ¿De dónde sabemos esto? Rabí Hanina dijo: solo algo con voz. La bata tenía campanas que sonaban cuando el Cohen Gadol caminaba, y puede espiar por la voz del mal. Los tzitzit espía por el pecado de la insolencia, como está escrito: estará frente a Aarón siempre. Éxodo 28:38. Y fue escrito sobre la característica de la personalidad de la insolencia. Si tiene la frente de bronce de una ramera, como dice Yirmiyahu 3, entonces ahí da la explicación. ¿Cómo puede ser que expiemos los pecados cometidos simplemente con el hecho de ver cierta ropa? La expiación es un poco espiritual y se requiere arrepentimiento, y un verdadero arrepentimiento solo tiene lugar en la parte más interna del corazón humano. Sin embargo, las ropas son completamente externas. El arrepentimiento y la expiación se trata de quién eres realmente, mientras que la ropa se trata de que solamente cómo te ves. Entonces, lo de adentro es quién eres realmente, y lo de afuera cómo te ves. Mucho ojo con eso. ¿Qué representa la ropa de afuera? Cómo te ves. Y lo de adentro, cómo te sientes. La gente puede verte por fuera y te ves bien, pero te pregunta: ¿cómo te sientes?
Entonces, la manera en que como te sientes por dentro y la manera en que como te ves es por fuera. Ahora bien, cuando usted ve a una mujer que se pone una vestimenta provocativa, ahí de una vez usted sabe cómo ella se ve y cómo se siente por dentro. Cada cosa que nosotros nos ponemos en nuestro cuerpo emite un mensaje. La psicología social dice que nosotros somos influenciados directamente por las cosas que vemos y por nuestro medio ambiente. Entonces, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para todos los usuarios, ver las distintas manifestaciones que se muestran ahí. Cuando usted ve a una mujer acostada en su cama, tirándose una foto, eso emite un mensaje. Te sientes por fuera vacía, necesitas compañía. Ves que necesitas compañía por fuera y por dentro te sientes vacía. Ves una mujer que se pone una ropa que se le denota todo. ¿Qué está diciendo? Por fuera te ves que tienes una necesidad y por dentro parece que necesita algo en ese sentido. Entonces, cada cosa que nosotros vemos tiene un mensaje. La vestimenta del Cohen Agadol no estaban puestas simplemente por estar. Estaban ahí con un objetivo y ya nosotros hemos visto cada una de las cosas que forman y que integran esa vestimenta sagrada. Entonces, repito, la manera en que tú te ves por dentro no es la manera en que tú te ves por fuera, no es la manera en que te sientes por dentro. Te ves por fuera de una manera, pero por dentro te sientes de otra manera. Y ahí es donde la gente tiene que entender algo. Esa vestimenta sagrada tenían que estar combinada entre la kedushá por fuera y la kedushá por dentro. Aarón no podía vestirse bien y por dentro estar mal, porque cuando iba a ofrecer el sacrificio de Yom Kippur, si él estaba mal, ¿qué iba a pasar el Cohen? Iba a morir. Entonces, para poder ponerse esa vestimenta, tenían que tener calificaciones, tenían que ser calificados para eso, porque no era cualquier ropa. Hay mucha gente que se viste de militares y son unos delincuentes. Hay mucha gente que se viste con una vestimenta de limpieza y son unos cochinos por dentro. No es la ropa. Oye, escuche esta frase. Yo espero que todas esas frases que uno dice la vayan guardando por ahí. Escuche esta frase. No es lo de adentro, no es lo de afuera, no es la ropa que tiene que ser una extensión de lo de adentro. Es lo de adentro que tiene que ser una extensión de lo de afuera. La manera en que yo me veo por dentro, así es que tengo que vestir por fuera. De ahí es donde viene la situación en el disfraz de que mucha gente se pone una ropa de una forma para verse bien, pero por dentro están totalmente diferentes. Entonces, aquí no hay lugar para el disfraz. Y por eso yo le decía que todas estas ropas han sido imitadas por el paganismo para engañar a la gente. Entonces ya estamos claros que no es como yo me vista por fuera tan solamente. También eso de cómo me visto por fuera tiene que estar por dentro. Hoy nosotros tenemos una corriente cristiana de esa gente que todo lo de ellos es nada más por fuera. Y que la mujer tiene que vestirse así, que la mujer tiene que vestirse así, que la mujer tiene que vestirse así. Pero no le dan lugar a lo de adentro. Y cuando esas personas actúan, uno se da cuenta que las actitudes desmienten de cómo te viste por fuera. Entonces, por siempre se ha
enseñado, mal interpretando el capítulo 6 del libro de los Efesios, que la vestimenta del creyente son romana, de un soldado romano, y eso es falso. Yo le decía a usted, antes de ayer me parece, que hay muchos grupos religiosos que visten como romanos y hablan como griegos. Entonces, se diferencia la vestimenta de los religiosos por ahí, con su lenguaje, de las indumentarias hebreas. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Hay personas que visten como romanos y hablan como griegos. Tienen la vestimenta romana y la filosofía griega. Entonces, la vestimenta del creyente no son romanas, son hebreas. Esa vestimenta de Kedushá, mírelo ahí. ¿Usted cree que se parece esta vestimenta del lado izquierdo a la de la derecha? ¿Qué es lo que dice Efesios? Ustedes no saben que uno de los imperios más sangrientos del mundo fue el Sacro Imperio Romano, tanto el Imperio de Oriente como el de Occidente. ¿Usted cree que un creyente que anda en Kedushá se va a vestir de un romano, de un sanguinario? Por eso usted ve la violencia que tienen al hablar. Son violentos. Mire la actitud de muchos religiosos. Son violentos. Son personas totalmente violentas, que todo lo quieren resolver con violencia, con amenaza, porque ellos son guerreros. Y hay un grupo que nada más es guerra. Pero mire, la vestimenta de Kedushá del creyente no tiene nada que ver con guerra. Oiga bien, absolutamente no tiene que ver nada con guerra. ¿O ustedes no saben quién fue el imperio romano? Mire la armadura del cristiano, un soldado romano. Pero la armadura del creyente en el Mashiach es la vestimenta de Kedushá, de Aarón. Entonces le quiero presentar lo mismo que le presenté el año pasado, de que esto es la manera en que debemos de vestir en Kedushá. No esto. La vestimenta de los Kohanim es hebrea, no romana. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Para que lo sepa y para que lo tenga presente. Oiga bien, no es esto lo de la derecha, es lo de la izquierda. Oiga bien, claramente le quiero decir que esa vestimenta que usan la religión pagana no es esa, no es la de la derecha, que fue entonces imitada por la religión pagana, es la de la izquierda. Esto no es eso, como se lo dije en la parashá pasada. No es esto, oiga bien, eso no son las vestimentas sagradas del creyente en Mashiach, porque todas esas cosas que usted ve ahí fueron copiadas de manera burda. De manera burda, para imitar algo tan sagrado como lo que era el Cohen Agadol. Oiga bien, es esto que está aquí, no esto que está aquí. Oiga bien, es esto, no esto. Todo eso fue configurado. ¿Y usted cree que esa vestimenta sagrada que ellos se ponen va con relación a lo que el Eterno le dijo a Aarón? ¿Usted cree que se parecen? No creo que se parezcan, no. Mire, ¿usted cree que esto se parece a esto? No lo creo, no. No lo creo. ¿Cree que esto se parece a esto? No lo creo. De verdad que no lo creo, mire. Entonces, todas estas cosas que el paganismo inventó fue una copia ilegítima de la vestimenta de Aarón y el Mishkan y de las sinagogas. Oiga bien, sabemos que en el 325, cuando viene Flavio Augusto Constantino, le quitó los templos a los paganos y se los dio a los creyentes, y ahí fue donde se hizo el sincretismo, donde los templos paganos que se adoraba
al sol, a la luna, a las estrellas, pasaron a ser supuestamente templos de cristianos. Entonces, ahí es donde viene la situación de que a esos templos paganos se le ha configurado que el que no va a ellos, ahí no hay salvación. Y eso es un error, señores, porque eso no fue lo que el Eterno le dijo a Aarón. No fue eso lo que el Eterno le dijo a Aarón. No fue esto. Mire esto. Todo es una copia. Copiaron el kipá, copiaron el turbante de Aarón y copiaron. Eso es una copia mal hecha. Esto que está aquí no es lo que el Eterno le mandó a Aarón. Es esto que está aquí, no esto que está aquí. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, mire todos los símbolos que ha utilizado el paganismo. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para engañar a la humanidad como lo ha hecho. Todo eso viene del Sacro Imperio Romano. Oiga bien, mire, eso que está ahí, usted ve, eso fue diseñado por un hombre. ¿Quién fue que diseñó eso? Eso fue inventado por el reverendo Donald MacLeod, que de acuerdo con el Centro de Investigación de la Iglesia de Inglaterra, citando al Heraldo Glasgow, diciembre 6 del 1894, ese cuello que está ahí, desplegable, fue inventado por el reverendo Donald MacLeod, un ministro presbiteriano de la Iglesia escocesa en Glasgow en el 1840. Ese clero anglicano desarrolló una forma de separación entre ellos y el mundo secular, y eso fue lo que ellos hicieron. Pero esto que está aquí no fue lo que el Eterno le dijo a Aarón. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, todas estas cosas que ellos han inventado, oiga bien, ellos lo han hecho de forma burda. Entonces, aunque esta palabra ofenda, aunque esta palabra caiga mal, porque la verdad cae mal, catolicismo más cristianismo es igual a paganismo, abortivo del judaísmo. Comparten nombres, identidades, símbolos, liturgia, día festivo. Esta palabra cae dura esta palabra. Pero eso es igual. Catolicismo más cristianismo es igual a paganismo, abortivo del judaísmo. Comparten nombres, identidades, símbolos, liturgia y día festivo. Eso es así, señores. Entonces, la vestimenta del creyente de Kedushá no es romana, es hebrea, señores. No fue un soldado romano, no es esto que está aquí. Quiero que me entiendan claramente. La vestimenta nuestra no puede parecerse a nuestros enemigos. ¿Cómo yo me voy a vestir de mi enemigo? Dígame usted. ¿Cómo usted cree que yo me voy a vestir de enemigo? Esa es la vestimenta espiritual que mucha gente tiene, un soldado. Por eso son tan agresivos. Por eso son tan desafiantes. Por eso son tan irrespetuosos, porque son gente de guerra. Y todo lo que ellos hablan es de guerra. Guerra, 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 guerra. El guerra, tu batalla. Hay que batallar. Esta es tu guerra. Pelea tu batalla. Y eso es guerra. Y guerra. Señores, estamos llamados a llevar paz. No estamos llamados a ser gente de paz. Bienaventurados aquellos que anuncian la paz. ¿Con una espada en la mano? Explíqueme. O sea, bienaventurados aquellos que anuncian la paz, pero tienen una espada en la mano. Entonces, así se anuncia la paz, con una espada en la mano. Es como la frase americana. Esa frase americana que dice: mientras tengo el mazo en la mano, te animo para que me ayudes. Oh, ¿cómo? ¿Con un mazo en la mano? Así no. Entonces, el proselitismo religioso ha sido uno de los instrumentos del paganismo para hacer conversiones a la mala. Mire lo que hicieron aquí el clérigo a través de la conquista en el 1492.
Mire cómo esos cristianos vinieron aquí a evangelizar a estos infelices aquí. ¿Con qué? Con una espada. Investigue lo que hizo Juan Ponce de León. Investigue lo que hizo todos esos delincuentes que vinieron aquí a acabar con todos estos indígenas que estaban aquí, como fueron. Investigue quién fue Hernán Cortés. Investigue quiénes fueron todos esos secuaces que vinieron aquí vestidos con camisa de clérigo a acabar con todo. Porque para la reina era dos cosas: religión e imperio. Y religión y lenguaje. Entonces, señores, esta verdad que yo estoy diciendo cae pesada, cae dura, pero es así. Esto es así, eso es así. Eso es una cosa tremenda. Entonces, el Eterno espera que aquellos que dicen ser sus hijos y que guardan su mandamiento, guarden su vestimenta. Aquí toda mujer sabe que tiene que vestir con prudencia. Toda mujer que está guardando la Torá tiene que saber que tiene que vestir con prudencia. Una mujer que guarda la Torá no puede estar usando ropa pegada a su cuerpo, que se le denote todo su cuerpo, porque sabe que eso está siendo un instrumento de caída. Toda mujer que dice guardar la Torá debe de guardar su vida. Toda mujer que está guardando mandamiento debe de cuidarse. Debe de ser una mujer prudente. Todo hombre que dice que está guardando mandamiento debe de vestir como debe de ser. ¿Cuáles son las vestimentas, la indumentaria del hombre que estudia Torah? El kipá, los sisí. Porque entonces, ¿qué somos entonces? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que somos entonces? Disfrazados, camuflajeados, camaleones. Entonces, no basta tan solamente con vestir en Kedushá. También hay que demostrarlo con las actitudes. Eso es lo que el Eterno quiere. Y cuando nosotros podamos combinar la forma en que vestimos con la forma que actuamos, entonces nosotros podemos decir que vamos a ver el templo sagrado, el Beit HaMikdash. En nuestro ministerio hay regla específica tocante a eso. En estos días, la Isha dio un estudio que se llama El uso de la joya en la comunidad femenina, donde ahí habla el objetivo de cada cosa. Porque hay religiones por ahí que si te pones un aretico, eso es pecado. Que si te pones tal cosa, es pecado. Que si te pones esto, tal pecado. Que si te pones esto, son unos embajadores de la salvación. Y para ellos se van a salvar solamente lo que ellos digan. Que si tú no te quitas esto, tú estás perdida. Que si tú te pones esto, tú te pierdes. Que si tú te haces esto, tú te pierdes. Ellos son embajadores de la salvación. Y están muy equivocados. La vestimenta, sin embargo, son las personas que dicen, tienes que ser una guerrera. Y usted ve toda la foto de mujeres que son guerreras, que parecen nórdicas, parecen vikingas, con espada. Porque esa es la vestimenta que los romanos le enseñaron a los cristianos. Porque Efesios 12 dice, sigan el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y lo han interpretado literalmente, y por eso usted ve la ignorancia de cantidades de gente dando una campaña evangelística vestido de militar, hasta con armas de fuego de juguete, para matar a los demonios. Cuánta ignorancia, señores. Cuánta ignorancia. Entonces, la vestimenta del creyente en Mashiach que guarda la Torá no es romana. No es romana, es hebrea. Por eso le digo, hay cantidades de personas vestidos de romano con lenguaje griego. Y por eso usted lo identifica. Entonces, nuestra vestimenta por fuera tiene que estar relacionada con nuestra vestimenta por dentro. De la manera en que yo soy por dentro, debo de ser por fuera. Eso tiene que ser así. Esa es la vestimenta del creyente en el Mashiach.
Les repito claramente, esta vestimenta que el Eterno mandó a hacer tenía un objetivo, tenía un objetivo para hacerlo. Mírelo aquí, no es esto. Esto no es la vestimenta vestida de romano, no es esto. Es la verde, no la roja. Mire otra, no es esto, Eso no es. Seguimos mirando, mire, no es esto. Eso no representa una vestimenta de Kedushá, es una vestimenta pagana. Eso es una vestimenta pagana de los ídolos, mírelo ahí, configurado a los templos. Todo lo que usan fue una copia burda del judaísmo. Mírelo ahí, todo eso fue una copia burda. Porque los ídolos no le han confeccionado vestimenta a sus servidores. Mire, todo eso fue una copia mal hecha. Repito, catolicismo más cristianismo es igual a paganismo, abortivo del judaísmo. Comparten nombres, identidades, símbolos, liturgias y días festivos. ¿No son iguales? Claro que son iguales. Lamentablemente, eso no fue lo que el Eterno le dijo a Aarón. Mire, no se parecen en nada. No es eso, es esto. No esto. Mire, es esto. Repito, es esto que está aquí. Entonces, de la manera en que nosotros vestimos, debe de ser la misma manera en que nosotros actuamos. Así que mañana vamos a tener más de este estudio, esperando que ustedes hayan sido bendecidos. Shabbat Shalom y nos veremos mañana. Amén y amén. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.